Ok, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la tercera conferencia del día de hoy, 17 de mayo del año 2023. Esta actividad del tercer maratón contable es en conmemoración al 74 aniversario de la fundación de la AIC, la Asociación Interamericana de Contabilidad. Esta vez, en este tercer maratón contable, tenemos a disposición dos memorias del tercer encuentro de cumplimiento tributario que vamos a estar obsequiando, ¿verdad?, a las personas ganadoras. Estas dos memorias han sido patrocinadas por el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, el cual me facilitó estas memorias, ¿verdad?, para que pudieran ser obsequiadas a los ganadores de esta dinámica del día de hoy. Muchas felicidades, maestro. Muy buenas tardes, ¿verdad? En este día, el contador de las Américas. Buenas tardes. Antes de iniciar esta sesión, ¿verdad? Quisiera presentar al maestro Cornelio Porra. El maestro Cornelio, ayer casualmente que hacía el Facebook Live, yo le decía, hablar del maestro Cornelio Porra es hablar de un contador de grandes ligas, ¿verdad? Por la trascendencia, por todo el bagaje contable que tiene en la profesión. El maestro Cornelio Porra es contador público autorizado, tiene un máster en contaduría pública con énfasis en finanzas, es miembro del claustro docente del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, también es miembro de las comisiones de educación continua del Colegio de Contadores, es miembro también de la comisión de NIIF, es expresidente de la AIC, ¿verdad? El cargo más alto del punto de vista de la profesión contable que ha tenido un nicaragüense, también expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, está certificado en IFPYME, es un conferencista local e internacional, ¿verdad? Y, por supuesto, en el año 2021, maestro, usted obtuvo una certificación AFA, ¿verdad? Una certificación como auditor forense antifraude. Así es que le damos la más cordial bienvenida, maestro. Muchísimas gracias por este espacio. Yo lo mencionaba en el Facebook Live, los 3 maratones contables, en los 3 maratones ha participado el maestro Cornelio Porra, y por eso le agradezco muchísimo, ¿verdad?, en apoyar esta actividad. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Estamos listos, Marcio. ¿Estamos listos para...? Sí, estamos listos, maestro. Ok, muy bien. Muy bien, bueno, muchas gracias, Marcio, por invitarme una vez más. Doy gracias al Señor por la oportunidad de estar en este tercer maratón. Un saludo a tu grata audiencia que cada año está atento, esperando este maratón para presenciar, escuchar los temas de interés que tú coordinas en cada maratón para propósito pues de divulgar temas importantes de la profesión. En estos 45 minutos vamos a conversar de este tema de auditoría forense, una oportunidad de servicio. Cuando hablamos de la auditoría forense, hay en la práctica algunos conceptos o definiciones. Yo he elegido este concepto o esta definición que habla que es una disciplina que sirve como asesor experto a quienes imparten justicia en la investigación y obtención de evidencia acerca de la existencia de un delito financiero o relacionado con los activos de una organización. Es decir, la auditoría forense como disciplina permite que una persona versada en este tema que tiene que ver con el fraude, tiene que ver con la corrupción y el lavado de activos, pueda dar ese servicio, ya sea a los jueces, ¿verdad?, o a una determinada empresa, entidad, sea público o privada, en relación a la situación de fraude que puede haberse presentado, o hay dudas o se estima que hay fraude,
no se conoce con exactitud qué es lo que ha pasado, y entonces pues la auditoría forense, a través de un profesional, pues da ese servicio. ¿En qué consiste la función de la auditoría forense? Bueno, consiste en evaluar los procesos de la organización para determinar excepciones, irregularidades contables y patrones de conducta que pueden considerarse anormales. Esto mediante un análisis lógico y sistemático que permita obtener evidencia legal de hechos presuntamente delictivos que podrían dañar el interés público o privado. Entonces, cuando a un profesional con expertise en auditoría forense es llamado para propósito de realizar un trabajo de auditoría forense, pues dentro de esa función está llevar a cabo un proceso evaluativo, ¿no? Dependiendo de qué tipo de situación le encomienda, pues obviamente va a tener que determinar esos procesos y buscar cómo evaluarlos para identificar entonces posibilidades de fraude, de irregularidades o situaciones que no son normales que puedan posiblemente conducir a un tipo de fraude. La auditoría forense, en términos generales, tiene dos enfoques. Una correctiva, que se basa al enfocarse en los fraudes que hayan sido cometidos. Es decir, una entidad llama a un profesional, piensa, cree o tiene algún grado mínimo de seguridad de que ha ocurrido una situación irregular en alguna actividad, a lo mejor en los ingresos a caja, en los ingresos de vendedores, en la del proceso de facturación de venta, en la entrega de productos, en el manejo de inventarios, productos que entran y salen de la bodega, a lo mejor en los procesos de compras, cuentas por pagar, ha ocasionado ahí, se estima, alguna situación irregular, y en cualquier otro tipo de proceso que se piensa, ¿verdad?, que ha habido algún tipo de fraude en ese sentido. Entonces, pues, lo que va a hacer bajo ese enfoque el auditor es, como mencionamos, desarrollar todo un trabajo, una metodología que obviamente lleve a conclusiones mediante un informe bien estructurado que va a servir a la administración o va a llegar a instancias judiciales dependiendo, ¿verdad?, de lo que la administración, el usuario, pues determine en el caso de una entidad pública o privada. Pero también el otro enfoque es preventivo, es decir, es desarrollar a través de un programa, una metodología, evaluaciones a la medida tomadas por la dirección y otros cuerpos de gobierno responsables para prevenir y predecir situaciones indeseables relacionadas con el fraude. Entonces estamos hablando de que una entidad, un auditor forense, puede llevar a cabo procedimientos por ciertos periodos para propósito de determinar que en la práctica se están desarrollando actividades normales y no ha encontrado situaciones irregulares, fraude, etc. Entonces, habrá en la práctica ver esos dos enfoques que, para ser sincero, en una buena parte de los países, o hablando de empresas, pues en realidad la parte preventiva no es abundante. Es decir, las empresas no tratan de ser preventivas, sino que cuando se dan las situaciones se estima que ha habido alguna situación irregular, pues llamamos al auditor forense para esa. ¿Qué conocimiento debe integrarse para la auditoría forense? La auditoría forense, realmente un profesional de la contaduría pública,
tiene un conocimiento hasta cierto punto que está relacionado con procedimientos de auditoría, parte contable, normas de auditoría, análisis de información, técnicas de auditoría, pero desde luego tiene que lograr, y dependiendo desde luego de la magnitud y el tipo de trabajo que se le encomienda en una auditoría forense, pues obviamente formar un equipo multidisciplinario en su momento que tenga que ver con criminología, ¿verdad? Investigación y derechos que tiene que ver con la parte penal o litigio, ¿verdad? Y desde luego la investigación de un amplio rango de problemas futuros de negocio. Es decir, habrá que ver, dependiendo, como decía, de la magnitud, agregar un experto en tecnología de información. Hoy en día la mayoría de empresas, pues por pequeñas, por lo menos disponen de un software contable donde ese software pues lo maneja el contador y ahí hay entrada de una cantidad de datos de las operaciones de la empresa, se acumula información y obviamente se producen los estados financieros y toda una serie de información del negocio. Entonces, a la hora de un fraude que tiene que ver con la indagación de estos procesos, los registros, tales transacciones, pues obviamente el profesional, el auditor forense, el contador público, si él desde luego no es experto en la parte tecnológica, tiene que auxiliarse y contratar pues el apoyo de un experto en el área de informática. Esta investigación incluye el examen de fraude, revisiones de debida diligencia, entonces fue ahí, debida diligencia, evaluación del riesgo, detección de declaraciones falsas de los estados financieros, crímenes cibernéticos, transferencias de internet. Es decir, dependerá entonces del tipo de trabajo enfocado con el fraude, corrupción o lavado de dinero que pueda obviamente ser encomendado a un auditor forense. Dentro de los conocimientos, adicionalmente, pues hablando específicamente de Nicaragua, estamos hablando de que el auditor forense tiene que tener conocimiento de leyes. Aquí enumero algunas pequeñas, pues digamos, pero como un ejemplo. Decreto presidencial número 17-2014, que tiene que ver con la aplicación de medidas de la Organización de las Naciones Unidas. La ley número 1072, ley de reformas y adiciones a la ley número 977, ley contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas masivas. Y adición a la ley 561, Ley General de Bancos e Instituciones Financieras. Y tenemos también reglamento al procedimiento de investigación, disciplina y cumplimiento a la normativa del CCPN, PLA, FTFT, resolución número 1 de 2019, que es donde pues, hablamos sobre la regulación para el contador público como un profesional regulado a través de esta ley y a través de lo que le han encomendado al Colegio de Contadores Públicos para ser el regulador en esta materia de los contadores públicos que trabajan dando su servicio. La ley número 977, ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo. Resolución número de la UAF 016-219, normativa de registro de sujetos obligados. Normativas oficiales de cumplimiento supervisados por la UAF. Otra información, otra ley o decretos que deben de ser del conocimiento del profesional que trabaja en el área de auditoría forense. Decreto número 14 del 2018, reglamento de la ley número 976, ley de la unidad de análisis financiero. El decreto número 15 del 2018, reglamento de la ley 977,
y ley contra el lavado de dinero, etc. Entonces, son un ejemplo de estas leyes fundamentales y desde luego otras que debe tener conocimiento el profesional de la contaduría pública. La auditoría forense se diferencia de otros tipos de auditoría al contar con un esquema metodológico flexible. Las fases, técnicas, perfiles de profesionales que se utilizan varían dependiendo de las características del fraude. Sin embargo, mantiene un enfoque de auditoría legal que permite obtener evidencia confiable. Como ven, pues sí es una auditoría especial, pero desde luego tendrá sus matices, su enfoque específico, dependiendo del tipo de auditoría forense que le ha sido encomendada o demandada a un auditor y desde luego pues de las magnitudes que en los antecedentes expone el cliente para propósito de un trabajo. Obviamente se diferencia también en otro elemento importante de las otras auditorías, porque recordemos que la mayoría de auditorías son basadas en pruebas selectivas, en alcances específicos, en tipos de procesos específicos en un tiempo en particular. Sin embargo, la auditoría forense, si hablamos de analizar, porque se estima de que en el primer trimestre del año 2023 me parece que ha habido alguna irregularidad en lo que es los procesos de liquidación de los vendedores a través de ruta. Entonces, en ese periodo de enero hasta el 31 de marzo, ese trabajo de un auditor forense es 100% de trabajo. Por eso demanda una cantidad de tiempo y obviamente tiene un valor, un honorario mayor, porque estamos hablando de hacer las revisiones 100% de lo que se trata durante el periodo que se ha asignado, ¿verdad?, para este trabajo. Los objetivos de la auditoría forense es manejar en forma integral los flagelos de fraude, corrupción, lavado de activos, con lo cual persigue dos grandes objetivos: identificar y demostrar el fraude o el ilícito perpetrado y prevenir y combatir el fraude a través, obviamente, de su trabajo y las recomendaciones que se dan derivadas de esta revisión. Un aspecto importante es que recordemos que en esto de la auditoría forense estamos entendidos de que a la luz de un fraude, otra repetición, la participación de otras personas, caemos entonces en lo que denominamos corrupción en una entidad, en una agrupación, en un grupo de empresas. Y desde luego terminamos en el lavado de activos, porque todo este dinero en un momento puede haber sido malversado o aprovechado, pues obviamente tiene que ser lavado para tratar de llevarlo a una posición de dinero lícito. Y es parte entonces de estos tres elementos importantes: fraude, corrupción y lavado de activos, que el auditor forense presta su servicio y desde luego pues tiene la capacidad para hacerlo, de aquellos colegas que se han preparado o se están preparando o ejercen esta actividad de la auditoría forense. ¿Qué alcance tiene una auditoría forense? Bueno, resolver las alegaciones específicas sobre el manejo de fondos y recursos de una gestión, procedimientos o procesos de las transacciones o cuentas específicas de una actividad o función. Y una parte de esto solo cuando se tiene sospecha de un acto posible, ocurrencia del fraude, corrupción o lavado de activos. Es el encargo que una empresa, una entidad le hace a un auditor forense, siempre y cuando, pues, como se ha mencionado, pues, tiene algunas sospechas o ya determinó, de hecho, fraude a través de una muestra de algo que ha sido detectado, pero se requiere saber en un periodo qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Con muchas preguntas alrededor de esa situación que también las vamos a comentar. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una auditoría forense,
estamos hablando de estas preguntas básicas, fundamentales, que todo trabajo, de hecho, el auditor forense se formula ante un planteamiento de un posible fraude o presunto fraude, irregularidades. Él tiene que dar respuesta dentro de su trabajo a estas preguntas. Si a mí me dicen, vea en el área de inventario, bodega, ha habido fugas, productos que no se han dado entrada y han salido, o productos que han salido definitivamente sin el proceso de la documentación correcta. Creemos que ha habido una colusión entre tales y tales instancias. Entonces viene la pregunta, ¿qué podría haber ocurrido en esa bodega? ¿Verdad? En ese manejo de entrada y salida de productos. ¿Quién o quiénes son los involucrados? El bodeguero solito, el jefe de bodega, personas internas en la empresa que demandan productos, o el proveedor cuando llega a dejar el producto y el responsable tiene que recibirlo. ¿Y quiénes son los que pueden ser los involucrados? Son preguntas que te formas en esa actividad hipotética que estoy hablando de posibilidad de fraude en bodega. ¿Por qué podría la acusación ser verdad? Dicen que ha habido malversación o ha habido pues aprovechamiento, ¿verdad? En esta actividad de productos. Una pregunta importante es ¿por qué podría la acusación ser verdadera o el planteamiento? ¿Será verdad que ha habido problemas en cuanto a los productos que son parte del entrar y salir de esta bodega? ¿Cuándo ocurrió? Bueno, en un principio la administración fija un periodo. Mire, revíseme básicamente un mes completo, o 2 meses, o 3 meses. Saber si en ese periodo realmente ha ocurrido la situación de aprovechamientos de productos de la bodega. ¿Cómo fue cometido el acto o actos? ¿Cómo es que pudo haber ocurrido que productos deben haber entrado, registrado y guardado en el almacén y a través de un proceso normal darle salida? ¿Cómo pudo haber un aprovechamiento y desde luego tomar productos de esa bodega para beneficio pues, de personas? Otra pregunta importante, ¿cuándo podría ser los impactos de estos hechos? ¿Cuánto se mueve en esta bodega? ¿O hay una información, etcétera? ¿Cuáles son los productos que a lo mejor son los sujetos a esta situación irregular? Son productos caros, son productos pequeños pero con valor muy importante. Es decir, esa es otra pregunta que se plantea en este servicio hipotético de irregularidad en bodega que he planteado como parte de la charla para ilustrar esta pregunta. ¿Dónde están los posibles sitios o métodos de ocultación? Bueno, estos productos que pasó, que realmente salieron o realmente ni siquiera llegaron a la bodega, quedaron en otro lado. ¿Cómo habrá sido esta ocultación? ¿Cómo se determinar dónde están las evidencias? Bueno, ahora habrá que ver, ¿verdad?, cómo voy a reunir yo estas evidencias alrededor de estos productos que en su momento han entrado o debieron entrar y los que debieron de salir y desde luego los que están en custodia. ¿Qué pruebas son necesarias para demostrar el hecho? Sí, otra gran pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a demostrar si al final hay una cantidad de X productos que realmente se han esfumado de la bodega? ¿Cómo revisar y visualizar el hecho? ¿Cómo le voy a entrar a este trabajo? ¿Cuál va a ser mi metodología para llevar
trabajo de auditoría forense en esta situación planteada por un cliente de irregularidades en la bodega. Y por último, preparar cronologías de los hechos y personas involucradas, así como eventos preexistentes y subsecuentes para su conexión entre sí. Hay que amarrar cómo realmente inició esta situación, personas relacionadas y cómo se llevó a cabo, si es que realmente se llevaron a cabo irregularidades desde el punto de vista en la bodega, en el trabajo encomendado a un auditor forense. ¿Y en qué nos vamos a basar como auditor forense? Bueno, en fundamentos contables. En el caso hipotético que estaba planteando de una bodega, hay procedimientos administrativos y contables que se tienen alrededor del proceso de recibir y entregar productos a una bodega. Hay inventarios que deben realizarse y habrá que ver si hay inventarios mensuales o inventarios rotativos. Y toda esa información es importante porque al final es parte del fundamento contable. Si se determinan en los procesos normales que internamente hace la empresa, dónde está el histórico de información, y si hay faltantes pequeños, cómo se trata a través de una política contable, ¿verdad? Hasta qué punto pues, la empresa lo asume y hasta qué punto la empresa debe cargarlo a los empleados cuando hay faltantes en una bodega. Fundamento investigativo técnico, bueno, es el objeto o el fondo de lo que versa el trabajo. Es decir, es un trabajo de definir una metodología, procedimiento, técnica, para poder, obviamente, determinar si ha habido fraude en esta bodega a la luz del proceso investigativo. Y el fundamento legal, desde luego, es allí donde pues, tendré que tener el apoyo de un abogado para propósito de saber los efectos. Si bien es cierto que en el informe el auditor forense no va a tipificar el delito, ni va a nombrar, ni decir fulano o sultano son culpables, sino que, como se ha mencionado, obviamente se va a hablar de hechos ocurridos en un lugar, en un tiempo, cómo se han realizado las situaciones irregularidades, qué personas son las que normalmente intervienen en ese proceso, ¿verdad? Se mencionan, pero no estoy diciendo que esas personas son las responsables, porque eso, a la luz del informe, etcétera, pues ya la parte procesal pues, es la que va a determinar, obviamente, culpabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, el fundamento legal, otro aspecto muy importante. ¿Quiénes necesitan la auditoría forense? Individuos, que puede ser que un accionista tenga una situación con la empresa y requiera, obviamente, un servicio del auditor forense. Una empresa, los gobiernos, como medidas de prevención en los casos que queramos ser preventivos, para disuadir, obviamente, a personas que quieran cometer actos delictivos, como medida de control, para propósito en una empresa, cuando las personas ven que hay un procedimiento de control, hay revisiones periódicas, se está encima de actividades importantes, pues obviamente la probabilidad de cometer un acto ilícito, un fraude, pues obviamente como que la persona la piensa dos veces porque sabe que hay este proceso de control a través de una auditoría forense. Manejo de riesgos, desde luego, hay procesos, áreas que son más riesgosas que otras, y en esa área podría haber un trabajo preventivo de auditoría forense. Cumplimiento regulatorio también en otros aspectos para propósito de desarrollar esta actividad, para la detección, en el caso obviamente de que al desarrollar actividad preventiva, si alguien ha iniciado cometer actos ilícitos, pues obviamente pueda haber la posibilidad de detectarlo. Como mencionaba, por ejemplo, si hacemos una revisión en los ingresos,
porque es muy importante, y agarramos el mes de abril, por decir algo, pues el auditor forense lo va a revisar 100% para asegurarse de todo ese proceso que ha ocurrido. Sin embargo, en pruebas del auditor interno o en pruebas de un auditor externo, lo que se hacen son pruebas selectivas, usando obviamente del muestreo para agarrar, digamos, seleccionando de una manera aleatoria y que tengan la oportunidad de salir los recibos de caja, por decir algo, de ese mes específico, pues aleatoriamente se determina esos recibos para agarrar ese día y ver si ese día se cumple con todo el procedimiento, pero no se hace siempre, ¿verdad? Que es diferente al proceso de la auditoría forense. También como una medida de investigación, ¿verdad? A la hora de que se corrobora que hay unas situaciones anómalas, pues obviamente entramos en un proceso de investigación. Para combatir y defender, obviamente, en la lucha del fraude, la corrupción, ¿verdad? Y el lavado de activos, también es otra forma de que puede actuar la auditoría forense y el esclarecimiento a tiempo de los hechos. Todo esto tiene que ver con actos de fraude, corrupción y lavado de dinero. Ya en esta parte que vamos a entrar, ¿verdad? Es la parte relacionada con el informe. En el informe yo le voy a dejar a Marcio la presentación, desde luego, no sé si ya la captó, si no, ya la envío. Vamos a hablar, yo he dejado aquí el contenido en términos generales de un informe, ¿verdad? Que contiene todos los aspectos necesarios de un informe, pero que en la vida real se ajusta a las circunstancias, obviamente, del trabajo, dependiendo de la magnitud, ¿verdad? Pero en términos generales este es el enfoque. Hay una carátula o el nombre de la entidad, un nombre del informe específico. ¿A qué se debe ese informe de la auditoría forense? Fecha que abarca el informe, ciudad y país donde se ha realizado, y después de la carátula o primera hoja viene un índice, desde luego, de todo el resto del contenido del informe. Los antecedentes, ¿verdad? Que ilustran con un párrafo del asunto que se trata en el informe. El flujo de información y sistema debe ser una narrativa entendible de los procesos o sistemas que están involucrados en las actividades de la entidad víctima del fraude, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso que yo hablé de la bodega, fue una narrativa de cómo el proceso de entrada de productos a la bodega, el proceso de salida, el proceso de custodio de esos productos en la bodega. Procedimientos generales y específicos, una descripción de todos los procedimientos generales y específicos utilizados desde luego por el auditor. Inspección, cálculos, inspección física, revisión de documentación, prueba analítica de detalle, según proceso que el auditor haya realizado. Y la opinión, desde luego, pues la formalidad de a quién va dirigido, tipo de auditoría, responsabilidad que tiene la administración en el proceso objeto del trabajo, responsabilidad de la administración con respecto a lo que el cliente debe tener dentro de su ambiente, ¿no? de empresa, como son políticas, procedimientos, procesos, sistemas, controles, todo lo que tiene que ver con ese trabajo. Objetivo de la auditoría forense, explicarlo claramente, metodología, manuales, procedimientos y guías de aceptación profesional y legal que utilizó, ¿verdad?, el auditor forense. Resumen del informe, usualmente aquí es una página que dibuje o resuma todo lo encontrado. Es una síntesis, pero que debe ser de una manera bien clara que el entendido, ¿verdad?, pueda captar todo el trabajo. Perjuicio económico esclarecido o detectado. Si hubo en la bodega, ¿verdad?, apropiación indebida de X cantidad de productos descritos en un anexo, en una nota,
con sus valores y el impacto, obviamente, de ese valor. Hechos que originaron las situaciones de fraude y corrupción. ¿Sí? ¿Cómo es que se dio entonces esta situación en la bodega? Manteniendo siempre el caso hipotético que les comentaba. Tipo de fraude esclarecido y sus consecuencias. Personas relacionadas, esto, el bodeguero o el jefe de bodega, personas que retiran productos o personas que entregan. Habrá que ver los resultados del producto, de la revisión, quiénes son las personas relacionadas a esta situación. Relaciones con los auditores externos, fiscalizadores u otros trabajos. Muchas veces en algunos trabajos uno aprovecha trabajos de los auditores externos o alguna auscultación con los auditores externos que nos dan pauta para propósitos de apoyarnos en el trabajo de la auditoría forense. Y otros afectados, ¿verdad?, que tienen que ver, obviamente, con el fraude y el lavado de dinero. Opinión de cierre del auditor forense, ya es la opinión final alrededor del trabajo. Detalle de documentos que se entrega y a quién se entrega. Recuerde que ese informe, lo más probable es que va a seguir a un proceso judicial, a menos que la empresa llegue hasta allí. Pero en la mayoría de los casos, pues estamos hablando de fraude de gran impacto, pues la administración lo más seguro es que va a continuar con el proceso ante tribunales. Detalle de dónde se realizó la auditoría forense, quién la autorizó y cosa que es protocolarmente necesaria, pero no imprescindible, porque es importante quedar claro, ¿verdad?, el lugar donde se realizó y quién autorizó ese trabajo. Firma y datos del auditor forense, fecha de la opinión, la cual debe ser la fecha de la último día o en la cual recibió información y que después el auditor se fue a preparar, obviamente, informe. Notas que son necesarios, así como en los estados financieros tenemos unos estados financieros básicos y unas notas, pues también es menester agregar notas que vengan a complementar cifras o datos que están mencionados en el informe. Y evidencia y cuadernillos, dependiendo de la magnitud. Hay, digamos, trabajos forenses que, por ejemplo, en algunos países, la magnitud de la documentación son 55 cajas debidamente archivadas, foliadas y con un índice del contenido de las cajas, ¿verdad?, para el propósito de tener claridad de toda la información que es el soporte de ese informe del auditor forense en un trabajo de fraude de gran impacto. Pues estamos hablando de una cantidad de soportes que se han acumulado, determinados y soportados como parte del informe y que serán parte de las pruebas en su momento a la hora de situaciones. Para terminar esta parte y ya entrar en la parte final de la oportunidad de servicio, pues hay 7 interrogantes que son importantes y tenerlas claras, que necesita satisfacerse a un juez basado en el informe del auditor. Recordemos que si bien es cierto el juez no es contador público, debe tener cierta claridad de ese informe y aunque el juez se auxilie de peritos o auditores forenses, para lograr tener ese entendimiento, es importante que estas 7 preguntas el juez las logre visualizar de una manera clara en el informe. ¿Qué tipo de situación o hallazgo se describe? Al verlo, el juez pueda entender el hallazgo del cual se trata en ese informe del auditor forense. ¿Dónde presuntamente lo cometieron? Tales y tales instancias, o una sola instancia o lugares, etc. ¿Quiénes presuntamente se relacionan? Está relacionado el bodeguero,
las personas del área de mantenimiento, del jefe de mantenimiento, que muy posiblemente retiraba productos en exceso, el proveedor X, ¿verdad?, representado por el entregador de producto. Entonces, pudo haber sucedido que llegaba el proveedor, eran 1000 artículos, entregaba 700 y 300 iban de regreso para luego poder ser de alguna forma realizado, etc. Estoy hablando a manera de ejemplo en Malta. ¿Cómo presuntamente lo cometieron? ¿Cómo se cometió esto? Que el juez logre ver de una manera muy entendible. ¿Cuándo presuntamente lo cometieron? ¿En qué espacio de tiempo fue ocurrido esto, esta situación de la bodega? ¿Cuánto resultó el valor de esta situación? 1 millón, 2 millones, 10 millones de Córdoba, ¿verdad? Es el impacto de esta situación de fraude que está indicada en el informe del auditor forense. ¿Y por qué presuntamente lo cometieron? Si es posible que se pueda determinar estas situaciones de causa de fueron partícipes para cometer el fraude. Entonces, si hemos visto algunos aspectos fundamentales de la auditoría forense, concluyamos con la parte importante de oportunidad de servicio que quiero mencionar. ¿Por qué es una oportunidad de servicio? Porque la auditoría forense en Nicaragua es una disciplina virgen. Yo no creo, hablando de profesionales, ¿verdad?, aparte de las entidades públicas de Nicaragua que tienen profesionales identificados en la UAF o Ministerio Público u otras instancias, ¿verdad?, se dedican a esa parte porque deben estar ahí. Estoy hablando de profesionales, firmas, que se dediquen como una línea de negocio a la auditoría forense. Es muy virgen. Prácticamente el ejercicio independiente es casi nulo. Cuando digo nulo es que serán pocos aquellos profesionales que se dedican a este servicio como una línea de servicio a clientes que puedan estar interesados en una auditoría forense preventiva o cuando es llamado para detectar, ¿verdad?, la realidad de un fraude. Oportunidad de asistir a jueces en casos de fraude, corrupción o lavado de activos, es otra forma en la cual uno puede prestar el servicio. Las empresas no están exentas de actos de fraude, corrupción y lavado de activos. Entonces, por lo tanto, un enfoque de línea de negocio puede ser la prevención. El servicio de prevención puede venderse como una medida de control y pueden agruparse profesionales de diferentes disciplinas. Es decir, yo soy una persona, un contador público joven, por ejemplo, que quiero desarrollar esta actividad, me estoy preparando, estoy estudiando, ¿verdad?, esta parte de auditoría forense, ya me siento un poco preparado, estoy afinándome con una maestría, una certificación o cursos específicos. Pues yo puedo tener la oportunidad de decirle a un amigo abogado, pueda trabajar en esta línea, mira, no necesariamente vamos a formar una firma, etcétera. Tú trabajas independiente, yo también, y cuando salga un trabajo y necesite el apoyo, pues, nos juntamos para ese trabajo, ¿verdad?, para desarrollarlo. Voy a necesitar algún aspecto de criminología. Bueno, conozco a alguien, puedo tener también esa conversación de tenerlo presente. Un especialista en informática. Entonces, dependiendo de ese servicio que un cliente me demande, pues obviamente yo puedo darme con esas personas, ese perfil, y afrontar un trabajo. Pero ese trabajo, obviamente, voy a desarrollarlo, voy a tener el expertise en la medida en que yo, como profesional, comience poco a poco a desarrollarlo. Yo he visto cómo hay profesionales que se han especializado en líneas específicas de servicio. Por ejemplo, personas que hoy
son muy versados en la cuestión de procesos con ISO para propósito de certificar a empresas. Se han dedicado y se han especializado, montaron al suave, como decimos, y a la vuelta de 4 años tienen un expertise tremendo para ayudarle a las empresas a llevar toda una metodología que los conlleve a estar bien soportados para que puedan ser certificados a través de las normas ISO. Otras personas que se han dirigido a la parte de higiene y seguridad ocupacional, que tiene que ver pues con este ambiente que está regulado por el MINSA, el Ministerio del Trabajo, etcétera, para asegurar el cumplimiento de toda esta normativa regulatoria del Estado, y se han vuelto profesionales con un expertise tremendo para asesorar a las empresas en toda la normativa y que ellos estén funcionando y cumpliendo con toda esta normativa para evitar caer en situaciones de incumplimiento o que de manera adversa pueda ser impactado en términos monetarios por descuido, por empleados que los demandan o por los mismos organismos reguladores. Entonces, de esta misma forma, un profesional de la contaduría pública puede comenzar suave a hacer estos trabajos, ¿verdad? Un trabajo pequeño, un trabajo de prevención, poco a poco, y llegar el momento, con el tiempo, a tener un expertise ya en esta parte de auditoría forense y ser reconocido en la ayuda preventiva, que es la que creo yo que importa mucho más a las empresas que llamar a un auditor forense que al final lo tiene que hacer por si va a seguir un proceso obviamente judicial. Pero lo más importante es la prevención para evitar ser impactado adversamente por actos de fraude, corrupción y lavado de dinero. Y puede desarrollar su trabajo como un experto en la prevención y detección de fraude de forma alternativa, ¿no? Firma de auditoría, ¿no? En fiscalía, unidades de asuntos internos, la auditoría interna, unidades de inteligencia financiera, unidades de investigación y denuncia, entidades superiores de fiscalización, organizaciones de control de lavado de dinero, organizaciones que combaten la corrupción, organismos estatales. Pero yo enfoco a la parte de auditor independiente, porque hay oportunidad, como le decía al inicio, esto está virgen. En América Latina algunos países van avanzando, donde la auditoría forense está bastante desarrollada, tremendamente diría yo, es en República Dominicana. Hay un trabajo de expertise en la República Dominicana y por lo tanto, obviamente es un país con un desarrollo tremendo en la auditoría forense. En Ecuador, algo en Colombia y otros países, ¿verdad? Pero hablando en el área centroamericana, no estamos súper, ¿verdad? Abundante en esta disciplina, y ya no digamos pues en Nicaragua. Yo tuve la oportunidad de coordinar pues los esfuerzos de la Universidad Americana UAM, que desarrolló una maestría en auditoría forense que concluyó. Hay 10 profesionales que pronto van a recibir pues su diploma como máster en auditoría forense en su momento dado. Pero un aspecto importante es que si estas personas no tratan de implementar o llevar a cabo, si es el auditor interno, pues implementar procedimientos de auditoría forense, ¿verdad? En su práctica. Si un auditor independiente es determinar una línea de negocio y ofertar, cuando ya le caiga el primer cliente y haga su trabajo, va a ganar expertise. Posiblemente va a cometer algunas errores o algo que va a ser parte, pues quien no comete errores, para irse fortaleciendo en su dominio y así sucesivamente dependiendo. Entonces, estas personas que se gradúan, si al final se gradúan pero no hacen ninguna actividad de servicio, pues obviamente pues no van a caminar más allá en el expertise que se debe lograr en esta disciplina
de auditoría forense. Por lo tanto, es importante, pues, y yo hago énfasis en esto de que hay oportunidad, pero obviamente no son muchos. Por ejemplo, en Estados Unidos, trayendo a mi mente ahorita, antes de finalizar con este slide, profesionales dedicados a la corrupción, etcétera, no son muchos. Yo recuerdo allí en Westbury, ¿verdad? Trabajó mucho en la línea de corrupción, ¿verdad? Hizo muchos eventos de Respondacón que hacía en América Latina y que Nicaragua a través del colegio formó parte, y muchos eventos de Respondacón se hicieron a través de vía online. Por otra parte, a Robert Klitgar, un norteamericano que fue una eminencia, digamos, un ícono en la lucha anticorrupción. Pero ese colega o ese profesional comenzó hasta que se dedicó a investigar, ¿verdad? Fraude en Estados Unidos, en América Latina, formas, etcétera, y llegó a ser un hombre con mucho dominio en este tema y admirado. Pero no son muchos, son aquellos que se dedican a eso. Para terminar, la categoría en la cual el auditor forense puede participar, pues estamos hablando de la cuantificación de una pérdida financiera. Todo lo que tiene que ver con la parte de fraude, corrupción y lavado de dinero. Mediador en una disputa entre accionistas, un servicio que realmente puede entrar el auditor forense. Incumplimiento de contratos, no necesariamente exclusivamente actos meramente tenga que ver con el fraude, sino que en el cumplimiento, pues, obviamente hay disputa de alguien que ha incumplido y él va a dar su opinión a la luz de la controversia en ese incumplimiento de contrato. Investigación financiera, como asesor en la parte de implementación de políticas y procedimientos antifraude. Mala asignación de recursos económicos, desde luego, y manipulación de contratos. Los casos es que los contratos hayan sido manipulados para beneficiar a una parte particular. Entonces, por lo tanto, colega, esto es lo que en estos 50 minutos pues, he abordado como parte de divulgar lo que es la auditoría forense y la importancia y la oportunidad que puede, y de hecho hay, para profesionales que quieran participar en esta disciplina en la cual pues, está bien. Voy a dejar a Marcio a ver si hay alguna pregunta para propósito de contestar algunos minutos. Sí, solamente hay unas dos preguntitas, maestro. Sí. Tal vez ahí, no sé si le leo. Estoy viendo lo que dice, cuando se habla de tipo de auditoría forense, ¿cómo está dividida o clasificada o cómo distinguir este tipo de auditoría que aplicará? Bueno, cuando hablamos de auditoría, los tipos de auditoría forense, estamos hablando del tipo de auditoría que vamos a realizar en función de lo que el cliente demanda. Es una auditoría únicamente relacionada con un fraude específico de que alguien dio y que vamos obviamente a investigar en relación con el fraude de una persona en particular para determinarlo. Pero puede haber otro tipo de auditoría forense, ¿verdad?, que tenga que ver ya con el esquema o el espectro de fraude y corrupción, porque ya entra una red de personas, ¿verdad?, en la cual se ha determinado la situación de un fraude. En muchas empresas donde hay un grupo de empresas, puede ser que 4 o 5 empresas hayan sido partícipes de actos de fraude y corrupción a través de funcionarios, empleados, y lo cual ya no se trata de un tipo de fraude específico de una persona, sino estamos hablando ya de una red, obviamente de un grupo de empresas, personas que obviamente pues, se ha involucrado en esto. O en situaciones ya que van más allá, a situaciones donde la empresa pues, entra en todo el ciclo normal del fraude,
corrupción y culmina con el lavado de dinero, en el cual definitivamente todo ese proceso culmina con el lavado de dinero. Obviamente es un tipo de auditoría de mayor magnitud que dependerá obviamente del encargo que hace obviamente el interesado para propósito de la auditoría forense. Hizo otra pregunta: ¿cuál sería el marco normativo que rige las actividades del auditor forense, considerando que no podrían ser las NIA, ya que estas son estrictamente para realizar auditoría financiera? Excelente pregunta. Hasta donde tengo entendido, en Estados Unidos hay unas normas que son para el ambiente norteamericano, pero que sirven, desde luego, a personas que, estudiosos de la materia, puedan, obviamente, tomar esas normas. Desconozco, para ser sincero, si están traducidas al español o solo existen en inglés, porque de una manera específica, a nivel internacional, no hay unas normas para la auditoría forense como las normas internacionales en la materia contable o normas internacionales de auditoría, hasta donde yo sé. Pero sí sé que hay normas para propósito de auditoría forense en el ámbito norteamericano, que sirven de apoyo, desde luego. Que personas que participan en cursos relacionados con esto de fraude, corrupción, lavado de dinero, en cursos norteamericanos, pues obviamente logran obtener ese tipo de normas. Las normas internacionales de auditoría, obviamente, como muy bien dijo en la pregunta, no nos sirven específicamente para la auditoría forense. Sí nos dan pauta, sí nos dan algunos elementos para apoyarnos, pero definitivamente, como mencionó, no son normas que nos van a ayudar específicamente para la auditoría forense. Así que es importante. ¿Cómo vincular la auditoría forense con las NIAs? Básicamente pueden ayudarnos, por ejemplo, en la planeación. En la planeación te dice que el auditor debe planear su trabajo para propósitos de conocer el trabajo que va a hacer, los riesgos que va a enfrentar, cómo va a evaluar controles internos, etcétera, el ámbito, ¿no? O el tamaño y la magnitud de lo que piensa realizar, y desde luego con qué persona se va a relacionar para el trabajo. Pero esto nos sirve de guía para el propósito de una planeación ya específica de una auditoría forense. Por ejemplo, la norma relacionada con la 3000 o la 2400 nos dan algunas pautas para el propósito del informe que podamos hacer en el caso de la auditoría forense. Las normas relacionadas, por ejemplo, con las técnicas de análisis, analítica, o las técnicas de auditoría como la observación, el cálculo, el muestreo, etcétera, son pautas que nos podemos ayudar, pero definitivamente no son para la auditoría forense. Se vinculan en la medida en que yo me podría apoyar una norma para agarrarlo y moldearla y tropicalizarla en mi trabajo para la auditoría forense, en la medida en que me puedan servir de ayuda. Eso pues, básicamente es lo que he respondido a la luz de las preguntas muy interesantes que hicieron, Marcio, y pues he cumplido ya con este maratón, tercer maratón, apoyando siempre tu actividad que haces cada año. Espero que el Señor te permita muchos años estar, ¿verdad?, desarrollando esta actividad como una celebración al Día del Contador de las Américas. Muchísimas gracias, maestro, por su tiempo, por su disponibilidad, ¿verdad? Y le agradezco, ¿verdad?, siempre apoyar esta actividad. Muy buena tarde, maestro, agradecido siempre por su tiempo. Muchas gracias, hasta pronto.